Bueno, nos tocan ver un par de temas. El primero será el sitio de Caminalcuyú hacia lo que se conoce como el altiplano de Guatemala, y después cambiaremos totalmente de rumbo, nos iremos hacia las tierras bajas mayas para revisar otro caso que sería la arquitectura temprana de Belice. Puntualmente vamos a revisar Lamanay y el sitio de Cerros, ¿no? Que es lo que tenemos programado para el día de hoy en nuestro calendario. Sin más preámbulo, pues bueno, vamos a revisar primeramente el sitio de Caminalcuyú, que está escrito en maya quiché y significa Cerro de los Muertos. ¿Dónde se encuentra Caminalcuyú? Bueno, este es nuestro mapa que ya revisamos la sesión anterior. Es un mapa que en la división de regiones arquitectónicas o arqueológicas situaríamos de manera específica en la zona de los Altos de Guatemala el sitio de Caminalcuyú. Vamos a ampliar justamente toda esta zona, toda esta porción, un poco, incluso tomando en cuenta lo que veíamos en la sesión anterior, los sitios de la llanura costera del Pacífico, tanto de Guatemala como de Chiapas. En la sesión anterior revisamos el sitio de Tacalica y revisamos el sitio de Izapa, ¿no? Creo que el rojo no ayuda mucho en esta imagen. Bueno, aquí ven el nombre de todos los sitios del preclásico, de toda la llanura costera, y en lo que se conoce ya como los Altos de Guatemala, en la zona del altiplano guatemalteco, aquí se localiza el sitio de Caminalcuyú. Aparece también en nuestro mapa la mina de El Chayal, que está a 20 kilómetros al noreste de Caminalcuyú, y que sabemos fueron principalmente explotada por los mayas de Caminalcuyú, y esta obsidiana fue comercializada prácticamente por ellos con un buen punto de explotación hacia el resto del área maya. Es muy común encontrarnos obsidiana procedente del Chayal casi en todo el área maya, y al menos durante el preclásico tardío y el clásico temprano aparentemente toda fue controlada por el sitio de Caminalcuyú. De ahí la importancia en este mapa, y que claro, observemos y notemos la cercanía que existe entre Caminalcuyú y el Chayal. Vamos ya directamente al sitio. Este es el mapa del sitio de los años 40, producto de las primeras investigaciones y excavaciones arqueológicas realizadas ahí. Si bien se sabe que el sitio ya había sido referido desde finales del siglo XIX, ya se tenía conocimiento acerca de la zona arqueológica. Hacia principios del siglo XX, Manuel Gamio, el padre de la arqueología mexicana, fue el primero en hacer un par de excavaciones arqueológicas aquí en Caminalcuyú. No será sino años más tarde que un historiador de apellido Villacorta es el que le da el nombre del sitio, le otorga el nombre de Caminalcuyú, un poco en referencia justo a que los montículos que se alcanzaban a observar en ese entonces, pues bueno, se asociaban con tumbas, ¿no? De ahí el nombre en maya quiché, que significa Cerro de los Muertos, ¿no? En ese principio. No es hasta los años finales de los 30 y principios de los 40 cuando un proyecto de la Carnegie Institution de Washington empieza a hacer excavaciones ahí en Caminalcuyú, en donde en primera instancia generan un mapeo general de lo que sería el asentamiento, que es justamente esto que vemos aquí. Detectan un promedio de 200 estructuras arquitectónicas, es decir, de entre plataformas y basamentos piramidales de gran tamaño, no aquellas que serían de menor tamaño procedentes o generales de la arquitectura doméstica, sino digamos aquellas estructuras, plataformas que ya corresponderían a una arquitectura de mayor jerarquía, ¿no? La arquitectura cívica ceremonial, digamos, en ese caso. Este sería el mapa que ellos desarrollan. Vemos ahí las curvas de nivel. Una parte muy interesante es que la zona de Caminalcuyú, si bien se encuentra en una zona de valle, está rodeado por barrancas, y en la parte central del valle, justamente en esta porción que aparece incluso sin curvas de nivel y prácticamente vacía de estructuras al centro de nuestro mapa, era justamente la localización de un antiguo lago, hoy totalmente desecado, como ocurre en nuestra cuenca de México, ¿no? Con el antiguo Tenochtitlan. Bueno, en ese entonces existía un lago de nombre Miraflores, ya un nombre por supuesto español, moderno, y prácticamente en el perímetro del lago se desarrolla la ciudad de Caminalcuyú.
Este mapa es muy interesante porque todo lo que vean como concentraciones de manchas blancas nos habla justamente de la composición y ordenamiento arquitectónico. Prácticamente tenemos un carácter disperso en el patrón de asentamiento urbano, pero cada grupo arquitectónico tendrá una clara organización espacial a través de axialidades, de ejes de organización espacial, donde siguiendo un norte-sur, ligeramente desviado, o un oriente-poniente, van a presentar una distribución de la arquitectura regularmente asociada y vinculada con las plazas, ¿no? Con las grandes plazas que aparecerían acá. La mancha urbana de Caminalcuyú se estima debió llegar o alcanzar los 5 kilómetros cuadrados de extensión y en su punto máximo de apogeo debió estar alcanzando aproximadamente unos, a lo mejor, 10.000 habitantes en promedio. Hoy todavía los investigadores no tienen datos exactos, no se ponen de acuerdo todavía en cuanto a determinar un estimado de la población para la zona arqueológica, para el sitio, pero algo que sí se ha podido identificar es que al menos ya existía una población permanente en Caminalcuyú desde el año 1000 a.C., es decir, antes de que existiera toda esta arquitectura monumental que vemos en el mapa ya referido. Se ha encontrado cerámica que corresponde ya a un grupo aldeano campesino que ya vivía a las orillas del lago Miraflores en un asentamiento permanente. Se estima que hacia el preclásico medio, es decir, hacia el año 400 antes de Cristo, ya empieza una mayor concentración humana en la región y se empieza a generar justo esta arquitectura monumental. La arquitectura del preclásico en Caminalcuyú será una arquitectura manufacturada prácticamente en arcillas. En la bibliografía, regularmente de los vecinos, de los colegas guatemaltecos, harán una referencia a barro como materia prima para la edificación, es decir, utilizan arcillas que mezcladas con agua generarán un tipo de lodo, de barro, el cual compactado será la base para la edificación, ¿no? Esa arquitectura de tierra, como la Olmeca, por ejemplo, ¿no? O la que ya revisamos en la costa del Pacífico, ¿no? La diferencia con la costa del Pacífico sería el encofrado de las piedras de río, ¿no? Los cantos rodados de río, que sería la primera diferencia. De aquí, el sitio empezó a crecer, por supuesto, del preclásico, me refiero al preclásico tardío, empezó a crecer y tiene, aparentemente, entre el año 100 y 200 después de Cristo, hacia finales del preclásico tardío, tiene un descenso poblacional y aparentemente un abandono en cuanto a algunos grupos arquitectónicos de manera parcial. Esto todavía no se explica del todo bien, pero se presume una posible migración de una población local, original del sitio, y hoy, a través de la cerámica, los arqueólogos han podido identificar lo que podría ser o algún tipo de conquista, algún tipo simplemente de penetración cultural de otro grupo procedente de más o menos la misma región, posiblemente de los altos de Guatemala, pero de la región poniente, asociados con la cultura quiché. Le llaman, para no meterse en problemas, yo creo, me imagino que para no meterse en problemas le llaman una cultura pre-quiché, porque no tiene ningún elemento para decir que se trata justamente de quiché o de hablantes de maya quiché. El caso es que aparentemente hacia el año 200 de la era cristiana, empezando el periodo clásico, ahí empieza a tener otro auge constructivo, poblacional, y que aparentemente está asociado con otro bagaje cultural. La cerámica cambia completamente en el sitio y aparentemente las tradiciones constructivas también van a ir cambiando. Van a empezar a emplear otros materiales. De manera muy puntual empezarán a usar, por ejemplo, piedra. Una piedra que hoy en día llamamos piedra pómez, ¿no? Es muy referida en Guatemala como piedrín. Y también se utilizará mucho tepetate, ya como bloques, ¿no? Cortado para la edificación, que será una de las características. Hacia el año 400 después de Cristo, la ciudad de Caminalcuyú tendrá lo que aparentemente es una nueva gran influencia cultural. Por el momento vamos a dejarlo en influencia y más adelante entraremos en camisa de 11 varas en una discusión más que apasionante en todos los foros donde siempre se habla sobre qué pasó con la influencia o presencia de teotihuacanos. Pues bueno, Caminalcuyú es uno de estos sitios
que presenta mucha evidencia de contacto con el centro de México y para muchos investigadores, para muchos colegas, algo que podría ser claramente una invasión teotihuacana hacia la zona maya, principalmente hacia lo que podría ser una ciudad satélite, ¿no? Tomada por los teotihuacanos y convertida esta justamente en Caminalcuyú, ¿no? Esta ciudad satélite en Caminalcuyú. Bueno, eso está por discutirse y ahorita vamos a ver algunos elementos, ¿no? Que más que darnos respuestas nos van a generar más interrogantes, ¿no? Por supuesto. Y después del año 600, sabemos, empieza una declinación poblacional. Hay algunos investigadores que incluso están asociando el declive y el colapso de Teotihuacán y que arrastra a Caminalcuyú justamente este declive y este colapso, es decir, que tiene una repercusión el abandono de Teotihuacán y que entonces Caminalcuyú empezará también un abandono. Hoy en día se han encontrado también grandes modificaciones arquitectónicas después de la influencia teotihuacana, es decir, después del año 600 de la era cristiana, en sitios como estos conjuntos arquitectónicos conocidos como la Palangana o la Acrópolis de Caminalcuyú. Ya los veremos más adelante, ¿no? Ahí se ha encontrado evidencia de todavía una producción o renovación arquitectónica muy importante e imperante después del año 600. Así es que todavía no se abandonaba, es decir, el cisma teotihuacano pareciera no repercutir tan inmediato en la ciudad de Caminalcuyú, y lo que sí se estima es que hacia el año 800, 900 después de Cristo, ya la ciudad de Caminalcuyú había sido completamente abandonada. De su abandono hasta el proyecto de excavación arqueológica, Caminalcuyú permaneció aislado, desolado, solo, sin que nadie le pusiera atención, hasta justamente cuando llega Manuel Gamio, previo a él, ¿no? en los primeros reportes que se hacen del sitio, y de ahí la historia de Caminalcuyú va de la mano con el crecimiento de la capital del país, de la ciudad de Guatemala, ¿no? Que sería la parte que no nos gusta, ¿no? Pero que finalmente ya va de la mano con la historia de la zona arqueológica, ¿no? De la ciudad arqueológica. Sabemos que hacia principios del siglo XX, después de localizarse la capital de la ciudad de Guatemala en lo que hoy se llama Antigua, después de un gran sismo, bueno, fue finalmente movida la capital de Guatemala, y en la nueva fundación, justamente en la zona de este valle, del Valle de Guatemala, cercano a Caminalcuyú, ahí se empezó a generar un crecimiento urbano aceleradísimo de la nueva capital, ¿no? El crecimiento urbano nos genera ya para los años 60 del siglo XX una mancha urbana extensiva y que está devorando a la zona arqueológica de Caminalcuyú. El mapa habla por sí solo. Esta es la imagen del plano de 1943, al momento de las excavaciones, cuando todavía no había una ciudad de Guatemala encima, y tan solo 20 años después, observen el mapa, hacia 1962, 19 años después, ya tenemos toda una notificación de lo que, no recuerdo, creo que es la zona 7 de Guatemala, ¿no? En lo que se referiría justamente al antiguo asentamiento de Caminalcuyú, ¿no? Los veo con cara de terror. Bueno, lamentablemente es más común de lo que quisiéramos que fuera en todo el mundo. Bueno, este es el caso. Hacia 1962 se reporta que de las 200 primeras estructuras que se reportaban hacia 20 años atrás, aquí ya se estarían reportando un promedio entre 100 y 120 estructuras. Significa que ya por ahí de la mitad de las estructuras habían sido demolidas sistemáticamente, es decir, ya no existían, ya habían sido justamente destruidas por el crecimiento urbano de la ciudad de Guatemala. De hecho, por ahí leí una nota que refería que justo en el principio del cambio de la capital de Antigua a la nueva capital de Guatemala, se hacía referencia a la zona de Caminalcuyú como un buen lugar donde habría tierras y materiales propios para la edificación, justamente que ya estaban sugiriendo que tomaran materias primas de las estructuras arqueológicas para la edificación de la nueva ciudad. Bueno, esto no es todo. 30 años después,
tenemos una mancha urbana ya plenamente desarrollada, ¿no? Con gran infraestructura de todos los sentidos, y prácticamente la desaparición de más del 70% de la zona arqueológica. No traigo un mapa actual más que lo que sería una imagen de Google Earth, para que nos demos cuenta que las pocas zonas arboladas, este es el Parque Nacional Caminalcuyú, solamente protege y alberga 2 conjuntos arquitectónicos, y las zonas arboladas, ¿no? Algunas de ellas muy pequeñas, otra por acá, son lo que hoy sería parte de la zona arqueológica de Caminalcuyú, totalmente dispersa y hoy inmersa dentro de la mancha urbana de la gran ciudad de Guatemala. Hacia el 2010 se reportaban ya un total solo de 35 estructuras monumentales, es decir, de las 200 edificaciones reportadas en los años 40, al día de hoy solamente se reportan un total de 35 estructuras arquitectónicas. Esas edificaciones o esa colonia, vaya, ¿qué nivel tiene? ¿Qué nivel socioeconómico tiene? Medio. ¿Es un nivel medio? Medio. Aunque en esta zona están inyectando mucho para un nivel socioeconómico alto. ¿Como comercial, ¿no? O solamente residencial? Comercial y residencial. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Acá está la Plaza Miraflores, justamente. Más adelante vamos a ver un caso muy particular, que es el montículo del conjunto Miraflores, y el gran desarrollo del futuro, ¿no? En Guatemala. Ahorita platicamos, no se preocupen, ahorita llegamos a ello, ¿no? Vamos caminando, no corramos, pero para allá vamos. Bueno, vamos a regresar a nuestro plano del 93, ¿no? Donde podemos identificar mejor la disposición de las estructuras, y vamos a hacer un ejercicio. Aquí el norte magnético se encuentra exactamente hacia arriba. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a girar este mapa con una sola intención. La intención es poderlo colocar encima de una reconstitución hecha a través de computadora, ¿no? Para observar cómo se debió ver, digamos, a vuelo de pájaro, ¿no? En la ciudad de Caminalcuyú, pensando en todas sus estructuras, la disposición de todas las estructuras, no solamente estas, sino todos los grupos arquitectónicos, y con el conocimiento de que al centro existiría un lago, el lago Miraflores, que sería un punto muy importante de organización y distribución espacial de los conjuntos arquitectónicos. A vuelo de pájaro, se presume, así deberíamos estar viendo Caminalcuyú, con algunas, no con las 200 estructuras, pero con la mayoría de las estructuras arquitectónicas que conformarían a la ciudad. Lo primero que sabemos es que, si bien el lago Miraflores aparentemente se secó desde épocas muy tempranas, no existía de grandes dimensiones al momento del desarrollo o apogeo de la ciudad. Hacia el año 400 y 600 después de Cristo, aparentemente el lago Miraflores se había contraído muchísimo, no tendría las dimensiones que vemos en este esquema, pero todo pareciera indicar que pudieron haber guardado cierta distancia a los conjuntos arquitectónicos, ¿no? Esperando las posibles crecidas del lago en épocas de lluvias, y a lo mejor en épocas secas se desecaba algo el lago. Algo que es muy impresionante, que se ha localizado arqueológicamente, es que los mayas de Caminalcuyú generaron un gran sistema de infraestructura hidráulica. No solamente contuvieron al lago, se asociaron a él, e incluso además pudo haber servido para la navegación, para la comunicación vía embarcaciones de un lado al otro del lago, dentro de la misma ciudad, ¿no? En ese punto se presume debió existir alguna serie de puertos, ¿no? Asociados al propio lago. Lo más interesante es el hallazgo de una serie de compuertas de canales hacia la parte sur de la ciudad. Se presume que esta serie de compuertas servirían primero para controlar el flujo de agua hacia el interior del lago, controlar los niveles del mismo, y así también para controlar la salida del agua del lago y generar canales de irrigación para campos de cultivo que se encontrarían en este lado. Me regreso a esta.
todo esto que ven acá se pudo comprobar que lógicamente serían zonas de campos de cultivo, y este canal, el que vemos en esta reconstitución, sería un canal artificial manufacturado ex profeso para irrigar los campos de cultivo. Ahí, justamente en estas excavaciones, se pudo localizar un sistema de un canal en donde habría compuertas. Aparentemente el hincado de troncos en posición vertical generaba compuertas. El levantar los troncos, el retirar los troncos, permitía el libre paso de estas compuertas, y al volver a llenar la línea o el muro de troncos se cerraba completamente la compuerta. No sabemos exactamente cómo funcionó el sistema, pero todo parece indicar que tuvieron un sistema de infraestructura hidráulica muy complejo, y este se presume data del periodo preclásico tardío, ¿no? Es decir, antes de que existiera esta arquitectura de influencia teotihuacana que veremos más adelante, ya los mayas de Caminalcuyú tendrían sistemas de infraestructura hidráulica muy importantes para el beneficio y, claro, para soportar y solventar a la población que vive allí dentro de la ciudad. Vamos a revisar algunos de estos grupos arquitectónicos. Empecemos por este conjunto, que serán los grupos C3, C4 y D4. Esto en referencia al plano anterior, que si lo vieron cuadriculado, bueno, esa cuadrícula se referencia a una organización del espacio a través de coordenadas, ¿no? Letras y números para designar cuadrantes, ¿no? Y entonces estos edificios se encuentran dentro de los cuadrantes C3, C4 y D4 del plano cuadriculado que vemos en la imagen anterior. Aquí voy a aprovechar una maqueta que existe en el Museo Miraflores, ahí, en donde sé que está grabado, y pido una disculpa porque no alcanzo a sacar fotografías, y que fueron sacadas con el permiso del guardia después de convencerlo, ¿no? Espero que no pierda su trabajo. El guardia ya fue hace muchos años, entonces yo creo que a lo mejor ya ni siquiera está, ¿no? Bueno, esta es la maqueta justamente de esta porción del conjunto arquitectónico, y aquí se destacan cosas muy interesantes. Primero, la alineación de 4 estructuras que, cambiando de dimensiones, parecieran formar un elemento escalonado en cuanto a su disposición de emplazamiento arquitectónico. Las 4 tienen una vista hacia el interior, y esto es algo también muy interesante. Ninguno de los conjuntos arquitectónicos está viendo hacia el lago, es decir, a diferencia de lo que hoy pensaríamos los urbanistas y arquitectos modernos, que a lo mejor vistes hacia el lago, en realidad la espalda se está dando hacia el lago. Es decir, el lago sirve como un gran escenario, como un gran espacio escénico de mi arquitectura, y las fachadas principales de los edificios están viendo tierra adentro, que es una de las particularidades interesantes, no solamente de Caminalcuyú, de muchos sitios de Mesoamérica, y lo vamos a ver incluso hacia la segunda mitad de esta sesión. Esta línea de edificios parecieran estar formando una línea que faltarían excavaciones que ya muchas de ellas ya no se pueden realizar, ¿no? Ya no existen estos conjuntos arquitectónicos, pero pareciera que en origen debieron cerrar un circuito de un conjunto tripartita como este de acá, de una gran plataforma arquitectónica en cuya cima debió existir un templo de materiales perecederos, posiblemente una choza construida de bajareque y techumbre de palma o de guana, algún material similar, y que conforman una disposición de 3 edificios viendo hacia un mismo punto, que sería la plaza frontal a ambos, ¿no? Dejando un espacio totalmente abierto. Una disposición tripartita que será muy básica desde el preclásico en la disposición arquitectónica maya y mesoamericana también, porque hay sitios como Teotihuacán, ¿no? O los antecedentes de Teotihuacán, los Toyahualco, que presentan esta misma disposición arquitectónica, por ejemplo. Frente a este conjunto arquitectónico, sobre el mismo eje oriente-poniente, aquí algo interesante, se encontraría otro conjunto tripartita de edificios que, aunque presentan una mayor separación, me parece que aquí la interpretación es un poco equívoca. Esto debió conformarse como una gran plaza, frontal tanto a este edificio como a estos dos, que formarían otro conjunto tripartita. Aquí lo que se nos escapa de las manos es saber la cronología y cómo se fueron diseñando estos conjuntos arquitectónicos, cuáles fueron más tempranos, cuáles más tardíos, o si son contemporáneos.
Lo que es muy interesante es ver ya una clara disposición en el emplazamiento, en la construcción y en la organización espacial que ya presentan estos conjuntos arquitectónicos. Dejemos este grupo y vamos ahora con este. Una pequeña estructura arquitectónica que hoy en día aún existe, conocida como la estructura D3-1, también llamada localmente el Chay. Este es el basamento piramidal que solamente conserva parte de su fachada principal en la esquina suroeste de lo que fue un gran basamento piramidal, hoy prácticamente destruido por el crecimiento urbano de la ciudad de Guatemala. Esta es una de las fotografías, digamos, más o menos recientes del año 2000, ¿no? Ya hace 15 años, no tan reciente, pero del estado de conservación que esta estructura presentaba. Pero es un edificio sobre una plataforma arquitectónica, luego un basamento piramidal escalonado, con escalinata central remetida y que presenta la evidencia de diferentes etapas constructivas. Ahorita vamos a regresar a esta esquina. Primero vamos a ver este detalle arquitectónico que es muy interesante. Aunque hay quienes lo han asociado con lo teotihuacano, pareciera ser una, digamos, reinterpretación de lo que debió ser el tablero teotihuacano. Manufacturado con arcillas, esto es algo interesante, me voy a regresar a la imagen anterior. Todo esto es manufacturado con arcillas. Aparentemente el aplanado es un aplanado mezcla de pómez triturado con arcilla. Con esto hacen un tipo de aplanado y con esto hacen lo que llamaríamos un enjarre de la superficie de la arquitectura de tierra. Para, digamos, reforzar elementos arquitectónicos o constructivos, por ejemplo, la escalera llevaba algo que no se alcanza a observar aquí, llevaba en el canto de los escalones, en la arista que forma el peralte y la huella, llevaba cantos rodados empotrados, justamente como un sistema para reforzar la esquina y evitar la erosión del uso y del paso, ¿no? Algo muy interesante. Aquí dos fotografías del mismo elemento de esta sección, donde el lado izquierdo es de 1979, acá está la fecha, la fotografía es tomada del archivo de World Monument Fund, y ahí se encuentra una evidencia más interesante de acerca de elementos modelados en barro o en arcilla, ¿no? Que formaban parte de la ornamentación, hoy lamentablemente perdidos casi en su totalidad, y de la mayor cantidad de discos casi circulares de obsidiana que empotrados sobre la superficie de los paneles de los tableros formaban parte de la ornamentación arquitectónica, ¿no? Algo que lamentablemente también se ha perdido. Es casi seguro que más de un turista debió llegar y decir, mira, ¿no? Me lo voy a llevar para conservarlo, ¿no? Y que finalmente se perdieran estos discos. Hoy, salvo el registro fotográfico, ¿no? El arquitecto Daniel Shavelson también tiene un registro interesante acerca de los sistemas constructivos de este inmueble y de los discos que él encontró, ¿no? Ya hacia los años 80 del siglo pasado, y hoy en día, pues bueno, lamentablemente están la mayoría saqueados y ya son pocas las evidencias que se localizan. Algo particular es que sabemos que encima de todo esto habría una pigmentación, es decir, que el color de la arcilla del aplanado no sería el color de la arquitectura. Este sería el enlucido y encima habría una pigmentación. Entonces tendríamos que imaginarnos una arquitectura que hipotéticamente, aunque de este caso yo no tengo información si se encontró pigmento, pero en otros lugares de Caminalcuyú hay información de los pigmentos y dominantemente, otra vez, como casi en toda la arquitectura maya, era el rojo el que dominaba la pigmentación de la arquitectura. Así es que imaginemos el contraste de los discos de obsidiana brillantes con el sol, ¿no? En un día soleado, ¿no? Reflejantes, ¿no? Y contrastantes contra un fondo rojo, ¿no? de la propia arquitectura. Del otro lado, algunas fotos que no sé exactamente de dónde eran. Solo tengo referido que son de este edificio, pero que son lamentablemente elementos ya perdidos, ¿no? Así como se están perdiendo estos elementos,
Aparentemente el edificio contaba con más elementos ornamentales modelados en barro o en arcilla que hoy en día están prácticamente perdidos. Esta es una fotografía de los años 60, del 63, donde aparecen 3 figurillas modeladas en arcilla y una más que estaba sentada sobre lo que aparentemente era una calabaza y que lamentablemente hoy ya no existen y formaban parte de la ornamentación de la fachada de este edificio. Insisto, no encontré la referencia de en qué parte del edificio se encontraban, pero sabemos que pertenecían a este y hoy en día se han perdido. Una más impresionante sería este, que es un mascarón modelado en barro, como aquellas viejas tradiciones de los mascarones modelados en estuco de las tierras bajas mayas. En Caminacuyú, en el preclásico tardío, también se tiene esta tradición. Aparentemente este tipo de mascarones también flanqueaban las escalinatas de acceso en los basamentos piramidales y adornaban cada uno de los cuerpos de estos basamentos. Este es uno de estos que también está perdido. Sabemos que esto era parte del tocado, ¿no? Por aquí vendrían las cuencas oculares, ¿no? Y esto sería un gran apéndice de bucal o de la nariz, que podría ser el pico de ave, de esta ave posiblemente emblemática del preclásico tardío, que ya revisamos en la iconografía de Izapa y de Tacalica y que también referíamos en San Bartolo, que sería aparentemente el avatar de Itzamnaj, el dios creador, ¿no? Que ya veíamos en la sesión pasada y que habíamos ya revisado en los módulos anteriores. Regresemos al edificio y ahora viendo la otra estructura, viendo la otra esquina en la misma estructura. En primer plano vemos parte de lo que sería la arquitectura manufacturada en tierra. Prácticamente emplean muchos tepetates compactados para la edificación. Aquí también se ven algunos restos de material ornamental modelado en arcilla que forma parte de la arquitectura. Esto es una de las últimas etapas constructivas. En principio, la última debió ser los tableros con discos de obsidiana, que ya no se ve de este lado. Esta sería entonces una subestructura, y se alcanzan a ver hacia acá atrás. Este paramento hace la referencia a una segunda subestructura, ¿no? Esta se conserva un poco mejor, incluso nos podemos asomar a este punto, donde en una subestructura justamente del preclásico tardío podemos observar todavía in situ uno de estos mascarones modelados en arcilla, que estando la escalera acá servían justamente para adornar el lateral de esta escalinata al acceder hacia el basamento piramidal. Aparentemente una diadema de cuentas, ¿no? Con una gran cuenta circular, con un chachihuite en la parte central, la nariz del individuo con sus cuencas oculares, los grandes pómulos salientes, la boca entreabierta que se ve por detrás de un elemento que pareciera ser una máscara bucal o un apéndice bucal que cubre toda la parte central de la boca, por debajo de la nariz en el rostro, ¿no? Podría tratarse justamente de un personaje histórico que está presentando algún atributo de deidad, o lo que es más seguro, que se trate de la representación iconográfica de alguna deidad, lamentablemente no identificada, ¿no? Pero que, bueno, finalmente tendríamos un principio de, digamos, misma escuela escultórica asociada con las tierras bajas mayas. Lo que aparece ya para esas fechas en sitios como Comchen, como Nacbé, como el Mirador, lo que veremos hoy en día de Cerros o la Manay en Belice, ¿no? En Tikal o en Huachactún, ¿no? De la misma cronología, pues bueno, esa misma tradición arquitectónica está apareciendo en Caminacuyú hacia el preclásico tardío. Y un poco en asociación con esta arquitectura se ha encontrado muchísima escultura en Caminacuyú. Mucha de esta se presume tiene tradición, mucha tradición o escuela que comparte con la costa del Pacífico, con sitios como Tacalica Bajo, incluso el sitio de Izapa. También se presume habrá una escuela muy asociada con las tradiciones de las tierras bajas mayas. Esta, por ejemplo, es una de estas esculturas que entenderíamos primero como una preforma de material, como un ovoide, el cual al trabajarse, digamos, en el menor de los trabajos de bajo relieve, se logra obtener una forma antropomorfa de lo que ya llamábamos en la sesión anterior
una escultura de barrigona, ¿no? de las llamadas barrigonas, o de los dioses gordos, como también después se les llama, se les conoce. No podemos identificar un rostro con mejillas abultadas, las cuencas oculares cerradas, ¿no? Los párpados están cerrados, un poco nariz ancha, también labios un poco gruesos, lo que podría ser un collar, ¿no? Y el gran torso, en donde las extremidades, tanto superiores como inferiores, están pegadas al gran volumen del torso, que finalmente está dado por la propia forma del material, por el gran ovoide en el cual se toma como materia prima para el proceso o el trabajo escultórico. Esta sería, a diferencia del anterior, un trabajo de estela, de una escultura de estela. Se genera una superficie plana y se hace un relieve, un bajo relieve sobre la superficie, en la misma tradición, por ejemplo, de Tacaricabaj, que revisamos en la clase anterior. Aquí se puede observar claramente lo que es un rostro, un perfil, también un personaje que lleva los ojos cerrados, y en donde la máxima carga escultórica es el tocado y la indumentaria que adorna el rostro del personaje, ¿no? Aquí me gustaría ya hacer énfasis en dos cosas. Primero, no perdan de vista siempre la cuenca cuadrangular o circular que forma la orejera, ¿no? El adorno que portarían en el óvulo los gobernantes, diferentes personajes, ¿no? En Mesoamérica, y que siempre es mucho más fácil de identificar en una iconografía, ¿no? Escultórica. Si ustedes identifican una cuenca como esta, inmediatamente hagan referencia de que se trata de la orejera, y hacia un costado, hacia un lado debe aparecer el rostro, se encuentre conservado todavía o no, ¿no? Este sería como uno de los tips para identificación de elementos escultóricos, ¿no? Algo particular es que, teniendo la orejera, tenemos el rostro, y debajo de la orejera hay un pendiente que cuelga de la misma orejera de tres elementos. Se le llama elemento trifolio. Este elemento trifolio en realidad está formando parte de una especie como de párpado que está cubriendo una cuenca ocular. Si esto es eso, si aquí vendría un ojo, una cuenca ocular, esto es una nariz, una segunda nariz, y esto de acá es una maxila superior, donde aquí vendrían incisivos o colmillos. Lo particular es que esta sección del rostro pareciera vincularse con un segundo rostro más de lo que podría ser el rostro de un animal fantástico asociado con el inframundo. Si me pueden seguir, ahora imaginen que esto es una cuenca ocular. Esta sección es un cubrecejas, es decir, es la sien, y todo esto ya es la maxila superior, igual con la fosa nasal y los dientes o colmillos, que esto sería la parte de soporte de este rostro. Si no lo alcanzan a distinguir muy bien, bueno, anoten que solamente ya tenemos esa referencia aquí, y ahorita lo vamos a ver más claro en otros ejemplos, ¿no? Pero esto es muy interesante porque ya pareciera que se está representando un rostro humano, posiblemente de un gobernante, de un jerarca, y que debajo de él, como parte de su indumentaria, se está representando a una imagen que podría ser una asociación con el monstruo del inframundo, con Cahuac, el monstruo de la tierra, ¿no? Esto es lo que me interesa que por el momento tengamos como referencia, ¿no? Ya hablamos del preclásico tardío. Una escultura más sería esta. Este es un prisma basáltico, muy interesante porque las cuatro caras que están careadas presentan parte del mismo relieve, es decir, las cuatro caras que están trabajadas, están esculpidas, y es un mismo discurso. No es por cada cara una escultura diferente, ¿no? La cara principal es la que nos muestra a este personaje, un personaje muy esbelto, solamente lleva un braguero, y con la cabeza girada hacia arriba lleva una orejera, y los brazos junto con la mirada parecieran estar viendo hacia la parte superior. De su boca salen estas volutas que podrían hacer referencia a aliento, el aliento divino,
el aliento que sale del personaje, del individuo, que podrían hacer también referencia a palabra o que podrían hacer referencia incluso a canto. Lo particular de este individuo es que muestra su miembro erecto y que podría ser una referencia hacia la fertilidad, ¿no? Hacia un culto destinado hacia la fertilidad, o que el personaje estaría asociado justamente a una ceremonia vinculada con la fertilidad de la tierra, ¿no? en ese principio. Y estos otros son dos cilindros muy interesantes, porque igual todo el cilindro está esculpido y los dos presentan la misma iconografía. Esto me funciona muy bien porque este es, digamos, el frente y esta es la parte de atrás, entonces podemos ver prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver si me pueden seguir. Si esto es una cuenca ocular, si esto es un ojo, esto es la nariz, está visto de perfil. Esto es el maxilar superior, que en realidad se transforma en un pico de ave, ganchudo, y sale o un colmillo retorcido por la comisura del labio o una lengua que se enrosca hacia la parte de atrás. Esta sería la gran orejera del personaje, este sería el maxilar inferior. Efectivamente, se trata del rostro de un ave vista de perfil, en donde detrás de la cuenca ocular tendríamos el ala desplegada, que es esta de aquí. Esta línea sería, digamos, no sé de anatomía de aves, pero sería como la parte superior del ave, mientras que las plumas que cuelgan del ala sería este motivo que aparece en esta posición. Para verlo todavía más claro, esta es la estela 11 de Camila Cuello, ¿saben? Donde los motivos representados son mucho más claros que en el caso anterior. Tenemos, primero, en una lectura de abajo hacia arriba, una cenefa que nos indica un nivel terrestre, donde la cenefa está representada por unas fauces, dos incisivos y lo que podrían ser dos colmillos retorcidos de unas fauces entreabiertas, que podrían representarnos justamente al monstruo de la tierra, Cahuac, en épocas muy tempranas. Ahí, sobre este nivel, aparecen aparentemente dos incensarios con quema de copal, de ahí las volutas que estas presentan, y al centro un personaje ricamente tallado de pie en una representación de perfil. Lleva unas ajorcas o tobilleras en los pies, no trae sandalias, y lleva una especie de faldellín con un adorno. En principio esto sería parte de ya el tejido de la propia indumentaria, ¿no? De lo que ya hacían en el preclásico medio con el tejido, con el bordado, ¿no? Los mayas. Y lo interesante es que lleva un elemento que aquí solamente vemos dos lóbulos, pero que sería ese elemento que llamamos tetralobular, ¿no? O el elemento cuadrifolio, como también se le conoce en muchas bibliografías. ¿Se acuerdan del último altar que vimos de Tacalica? Justamente sería ese elemento, el elemento de cuatro lóbulos o el cuadrifolio, ¿no? Que lleva en la ornamentación. Lleva además un braguero muy interesante porque lleva un adorno hacia el frente del braguero que es justamente la máscara de un ave. Aquí está el pico del ave, cuenca ocular, la fosa nasal y el pico del ave. Y también cae una banda, aparentemente de la misma faja, una banda de tela que cae hacia la parte del braguero. Lleva el personaje en el torso un gran pectoral que es una cuenca circular que aparece aquí. La mano izquierda que se ve en primer plano está ligeramente flexionada y echada hacia atrás, y lo más interesante e impresionante es que está sujetando lo que llamaríamos un cuchillo excéntrico, posiblemente de pedernal o de obsidiana, en donde en el mismo trabajo de escultura se ven las marcas del trabajo para formar el excéntrico, es decir, las marcas que dejó la talla para hacer el excéntrico, el hacha, son también esculpidas en esta obra de la estela, ¿no? Aquí se vería. Bueno, la otra mano también sujeta otro excéntrico, que incluso pareciera ser como si fuera un sable de dos hojas, ¿no? Que también estaría, digamos, el personaje pareciera estar muy bien armado, ¿no? En ese principio, aunque se presumiría estos elementos serían empleados para una actividad ritual, ¿no? Por supuesto.
Después viene el rostro del personaje, que está aquí, que también lleva una máscara de ave, y encima de la máscara de ave lleva un tocado de un personaje en donde la cabeza prácticamente, digamos, de los pómulos hacia arriba, hacia el cráneo, está sustituida por lo que pareciera ser es una vasija del cual sale un elemento fitomorfo de tres hojas, ¿no? hacia la parte superior. Es aparentemente una deidad y que podría estar asociada con la agricultura o incluso el dios del maíz. Y todavía en la parte superior, como en la usanza de las estelas más tempranas de toda el área maya, aparece otra imagen de otro personaje que está viendo toda la escena hacia abajo. Este está girado y el ojo está viendo hacia abajo. Este sería el pico de este personaje, que aparentemente o es una deidad o lleva atributos de una deidad, ¿no? Que también podría ser un ave. Me voy a regresar para estacionarme aquí porque hay un par de detalles muy interesantes que vale la pena referirnos a este detalle. Ampliando la sección, podemos ver primeramente el rostro humano por debajo. Aquí se ve la nariz, los labios, la barbilla y el ojo. El ojo sale justamente de la cavidad que guarda la máscara, que hace la referencia a un ave. Aquí está el pico ganchudo del ave, que podría ser el mismo que presentan los mascarones que referimos hace un momento de la estructura de 3-1. ¿No? Esto es parte de la misma orejera y otros atributos de adorno. Pero viene otro caso. Debajo de la barbilla, en realidad la barbilla del individuo, está sobre o está formada por la sien de este saurio, que aquí estaría su cuenca ocular solamente con una línea. Este es el maxilar superior, con la fosa nasal, un colmillo retorcido hacia el frente, otro colmillo retorcido hacia atrás y dos vírgulas que podrían asociarse también o con aliento o a lo mejor también con piezas mentales o con lenguas, no lo sé. Lo interesante es que es la misma referencia que veíamos en la estela anterior, que el rostro del ave está presentando por debajo el rostro de un saurio que podría estarse asociando con el nivel del inframundo y que lo lleva aquí, digamos, en la papada, ¿no? Que ese atributo de máscara del monstruo de la tierra lo está cargando aquí abajo, y luego el mismo personaje trae la máscara del ave celestial o del avatar de Tzamnaj, el dios creador, ¿no? No lo olviden, porque lo vamos a recordar más adelante. Y esta es otra estela, se conoce como la estela 10, lamentablemente fragmentada y hallada, como casi todo, ¿no? Cuando estaban haciendo un canal de drenaje, justamente de la ampliación de la ciudad de Kamilancuyu, de pronto le pegaron a la estela. En realidad los reportes son poco claros, no sabemos si en el momento en que estaban haciendo el drenaje le pegan a la estela y de ahí que se fracture en 3 partes, lo que hoy se conserva, ¿no? O si así la encontraron. El caso es que hoy en día está dividida en 3 partes y las 3 partes son más que exquisitas. Vamos a empezar por el ángulo superior izquierdo, donde aquí aparece la imagen de un personaje riquísimamente ataviado que, al igual que el anterior, sujeta con su mano izquierda nuevamente un excéntrico que además es prácticamente el mismo o muy similar, y que la hoja de pedernal que hace las veces de cuchilla del excéntrico también lleva las marcas que llevaría la hoja del pedernal al momento de trabajarla, ¿no? El personaje, y lo vamos a ver más adelante, además de que está ricamente ataviado, lleva, en lugar del ojo, lleva el elemento de 3 vírgulas o 3 folios que veíamos en el personaje anterior. Yo sé que en la imagen esta no se ve muy claro, pero denme su autoconfianza y ahorita lo vamos a ver más adelante. También algo muy interesante es que, bueno, el personaje está ricamente ataviado y lleva largas plumas que forman parte de su indumentaria por la espalda, como parte de su propia indumentaria, y que asociado a su rostro, frente a él y en la posición de arriba, aparece una cuenta de calendario. Del otro lado, aquí está el brazo del anterior, ¿no? Y del otro lado aparece esta sección. Aparentemente el rostro de lo que se representa o de lo que podría ser
una deidad porque no presenta cuerpo esta imagen. Es un personaje que igual lleva una máscara, que es el cubrecejas, aquí está la cuenca ocular, el cubrecejas, y aquí, a diferencia de las anteriores que es claramente el pico de un ave, esto que es como una maxila superior lleva colmillos incisivos y es totalmente recto, no está ganchudo, no cae hacia acá, aunque esta parte, claro, está fracturada, pareciera no tener una continuidad como un pico de ave hacia el frente. Al fondo se ve justamente, digamos, la boca del individuo que porta la gran máscara, y la boca también pareciera ser un tanto fantástica, sobre todo por el gran colmillo que presenta en la comisura de los labios, ¿no? Como algo muy interesante, presenta en su iconografía del tocado una serpiente. Aquí está la cabeza de la serpiente, y esta está vinculada con una cuenta que aparece aquí, de la cual salen dos garras de ave con las plumas de una cola. Y este elemento durante mucho tiempo estaba, digamos, casi aislado en la iconografía maya y de Caminacuyú. Ahora, de manera reciente, y hablo igual del 2000 para acá, se ha encontrado este elemento en la iconografía de la pintura mural de San Bartolo, ¿no? Entonces, de pronto, ya esto nos habla de al menos una idea compartida y de elementos iconográficos compartidos de manera más extensa en toda el área maya y no de manera muy puntual, como sería durante mucho tiempo el caso de Caminacuyú. Maestro, esto que se ve abajo del colmillo de la boca del personaje, Ajá. ¿es una barba? Esto sí, esto es una barba, ¿no? Que además la máscara viene aquí y va por debajo de la barba, algo muy particular. Se presume sería una barba postiza, ¿no? Que sería como parte del adorno del individuo, del personaje, ¿no? Hay mucha iconografía en Mesoamérica que hace referencia justamente a la colocación de barbas postizas. Aunque también, bueno, se ha discutido mucho que las culturas indígenas mesoamericanas tienen poco o nulo vello facial, ¿no? Pero finalmente sí tienen, ¿no? Entonces también podría estarnos representando a un personaje que además sería, digamos, un tanto diferente si tuviera una gran barba, ¿no? Aunque fuera... Muy larga además, ¿no? Sí, muy larga. Lacia larga. Lacia larga y muy cerrada, ¿no? En ese principio, no solamente, ¿no? 3 pelitos en toda la cara, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? Y esta es la porción inferior de la estela 10, donde aparece un personaje. Está muy erosionado en la parte del rostro, también las manos, se presume podría estar llevando algún tipo de vasija o ofrenda sobre las manos. Lleva un braguero con 3 cuentas circulares, se ve un abdomen un tanto abultado, ¿no? En cuanto no hacia abdominales, no pasa nada. Y lo más interesante es que frente a este individuo aparece una segunda cuenta de calendario con columnas de textos glíficos. Que aquí ocurre algo muy interesante. Están tanto asociados estos glifos con sitios de la llanura costera del Pacífico, como los de Tacalic-Abaj, así como los de San Bartolo en el Petén, aunque no se han podido leer, ¿no? Que es la parte que no nos gusta, ¿no? O a menos que tú tengas otra información, Hugo, ¿no? Pero nos habla ya de el uso de un calendario y de una escritura temprana, ¿no? Ya también asociada con el asentamiento preclásico tardío de Caminacuyú, ¿no? Esta arquitectura de tierra. Ahí el detalle, y como sé que no se ve nada, bueno, ahí estaría el dibujo un poco completo de la estela de los 3 fragmentos, las columnas glíficas con una de las fechas calendáricas, aquí la otra fecha calendárica, el elemento trifolio del ojo o del párpado de este individuo, ¿no? El hacha excéntrica, y la imagen de esta deidad que lleva una máscara frontal, ¿no? Dejemos esto y vayamos a otro punto de arquitectura, que sería la arquitectura funeraria. A diferencia de otros sitios, ¿no? No es tan común encontrarnos cámaras funerarias construidas ex profeso. Es muy común encontrarnos fosas funerarias asociadas en toda la arquitectura maya, en toda la arquitectura mesoamericana, pero que se construyan cámaras funerarias ex profeso, ¿no?
no rellenadas de tierra, de pronto no es lo más común. Claro, hay grandes tradiciones como las de Montalbán, que bueno, fueron verdaderas residencias para la vida después de la muerte, por supuesto. Tenemos los grandes casos excepcionales como el Templo de las Inscripciones en Palenque también. Pero, hablando de arquitectura de tierra, de montículos de tierra, hablar de cámaras funerarias es un punto y aparte. Y eso es lo que logran los arquitectos de Kamin al-Kuyum. Sabemos que desde el preclásico, por ejemplo, esta es una tumba del preclásico, asociada con la estructura A, en su etapa constructiva número 3, más adelante vamos a ver las etapas constructivas de este edificio, y el entierro se conoce como el entierro A2. Esto es una fosa. Lo que ven aquí en las esquinas y en el centro, aquí, aquí y aquí, que tienen en la nomenclatura PH, hace referencia a postes de madera. Es decir, esto es una excavación, se colocan postes de madera y los postes de madera soportaban una cubierta. Luego entonces, esto era la cámara funeraria, en donde en este caso particular fue colocado un individuo sedente, con las manos extendidas y colocadas sobre su pelvis, y acompañado al menos de 2 cráneos que se sabe llevaban las vértebras cervicales, que tendrán una asociación con un sacrificio de decapitación. Hay una gran ofrenda cerámica en donde también se destacan vasijas trípodes, de las cuales vamos a hablar más adelante, por lo cual esta ofrenda se estaría asociando hacia más o menos a lo mejor el año 300, 200, 300 después de Cristo, ¿no? Aunque los arqueólogos dicen que es un entierro todavía preclásico, es decir, sería como del 100 o 200 después de Cristo. Bueno, lo que me interesa no es la fecha del entierro, más bien la arquitectura. Si viéramos el corte, esto está sucediendo así. Tenemos, digamos, el suelo natural, se hace una fosa excavada en el suelo natural, se colocan los postes, habría otro poste intermedio acá, por supuesto los que veíamos en la planta, vigas de troncos de madera y después primarias que se apoyan directamente sobre los postes, y luego las vigas secundarias que se apoyan sobre las primeras vigas para finalmente cerrar la techumbre y encima colocar un piso. Este sería ahora mi nuevo nivel de piso elevado con rellenos, y a partir de este punto se desplanta la estructura A en su etapa 3. La estructura A en su etapa 2 se encontraría aquí, desplantada directamente sobre el nivel de la tierra, y esta quedaría como subestructura para generar un nuevo nivel del basamento piramidal y de la estructura con la tumba o la cámara funeraria en la parte baja, ¿de acuerdo? No estaba rellena de tierra, esta es la parte interesante, era una cámara funeraria vacía con la colocación del individuo y con todo el ajuar funerario. Hay que destacar lo siguiente: no se encontró ningún tipo de acceso a la cámara funeraria, lo que significa es que la cámara funeraria se construye, se coloca el individuo, se cierra con toda la ofrenda, y ya una vez cerrada se hacen los rellenos y se construye la nueva etapa constructiva, es decir, la estructura A3 es conmemorativa al entierro del individuo que se encuentra aquí abajo, el entierro A2, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¡Qué bueno! Porque para entender a la siguiente estructura era importante entender lo que acabamos de ver, y para entender la siguiente arquitectura funeraria y arquitectura monumental. Vamos con la estructura E33 que se encuentra acá. Una estructura arquitectónica de grandes dimensiones, no es de las mayores es esta, por ejemplo, ¿no? Como basamento piramidal, pero esta era una de las estructuras también de gran tamaño. Un basamento piramidal que sabemos alcanzó los 20 metros de altura y que aparentemente no tenía subestructuras. Lamentablemente este edificio hoy en día, el edificio está conformado por 4 cuerpos arquitectónicos, aparentemente una gran escalinata de acceso. Era una arquitectura manufacturada en arcillas compactadas, ¿no? Es una arquitectura de tierra. Y algo muy interesante es que ya existiendo el edificio, los mayas de Kamin al-Kuyum llegan a la cima. Aquí debió existir un templo, y en la cima, y en la superficie del piso del templo, en la superficie del basamento piramidal, hacen una excavación escalonada.
de esta manera. Vamos a ampliar esta zona, que sería esto de aquí, solamente la parte central, y veríamos que la excavación llega hasta la altura del primer cuerpo del basamento piramidal, llegaría hasta aquí. Teniendo esta excavación, lo que hacen es una cámara funeraria que van a colocar aquí, pero que van a aprovechar cada una de las terrazas generadas en la excavación de su propio edificio para la deposición de ofrendas. ¿Cómo lo veríamos? En planta. El primer nivel, es decir, el nivel inferior, sería esto de aquí. Lo que tenemos ahora es la construcción de muros de adobe con los postes de madera que cerraban la cámara funeraria que estaría aquí. Es decir, esto igual, se hace la excavación, llegan hasta acá, construyen la cámara funeraria, no le ponen techo, colocan al individuo sobre una cama de madera, sobre un gran tablón de madera, que sería este de acá, colocan al individuo, y a este lo acompañan con dos infantes, uno aquí y el otro acá. Se le hace una gran deposición de elementos de ofrenda, ¿no? Una gran ofrenda funeraria, de vasijas, también se encuentra obsidiana, también se encuentran algunas esculturas, ahorita vamos a ver el detalle de algunas de esta tipología escultórica que está acá. Y algo interesante es esto, por ejemplo, que este muro no se pega a la pared de la excavación. Esta línea es la pared de la excavación y dejan una separación, lo que diríamos en la arquitectura una junta, ¿no? Vacía, una junta de colindancia de unos 20 centímetros, 30 centímetros de ancho, justo solamente para la colocación de una serie de platos y de vasijas en este espacio, pero fuera de la cámara funeraria. La cámara funeraria finalmente no tiene escalera, se cierra, se techa, como en el sistema que acabamos de ver, lleva morillos de madera, ¿no?, en la parte superior, y se cierra. Una vez que se clausura, en el siguiente nivel, donde tendríamos justamente este escalonamiento, sería este nivel de terraza, donde aquí en toda la superficie perimetral se colocan también un enorme número de vasijas, así como se coloca un individuo adulto que está en posición de cúbito ventral extendido, es decir, está boca abajo el individuo y no en una forma natural. Algo muy particular es lo siguiente: si alcanzan a observar, el brazo se encuentra en la terraza inferior, cayó aquí, ¿no? Es decir, al individuo fue colocado acostado, el brazo estaría colgando, y ya una vez que se perdieron los tejidos, ¿no?, en la descomposición del cuerpo, se desarticula el hombro y cae el brazo hacia la terraza inferior. Aquí estaría el brazo, ¿no? Y aquí está justamente el individuo acostado. Tercera terraza, la terraza superior sería esta. En ella ya solamente hacen una menor colocación de algunas vasijas funerarias, y una vez colocado esto, cierran, ahora sí con relleno de tierra, todo el centro de la estructura. La cámara funeraria queda vacía, está techada, insisto en ello, ¿no? Estaría por aquí, todo se cierra, se llena de arcillas y se construye posiblemente un nuevo templo en la parte superior, ¿no?, de este basamento. O sea, quiere decir que es utilizada nada más el perímetro. Así es. De la segunda y la tercera. Sí, solamente el perímetro. Y se cubre, pero la primera no fue cubierta, entonces se cubre hasta arriba. No, se cubre aquí. Estos muros llegarían como a la mitad de esto. O sea, en realidad, esto se cubre aquí. Al momento de hacer el séquito, digamos, todo el trabajo de colocación de ofrendas, se llenan las terrazas, solamente estos perímetros del corte, y una vez que se colocaron todas las ofrendas, se cierra todo, se rellena absolutamente todo. Todo. Pero entonces de la misma temporalidad. Sí, todo. O sea, lo que hacen ellos es, en una sola intención, un personaje de alto rango fallece, hacen una excavación de 15 metros de profundidad para llegar a este nivel, desde la cima de la pirámide hasta este nivel,
Aquí construyen la cámara funeraria, entierran al individuo, la techan, colocan toda la ofrenda en las terrazas perimetrales y una vez colocada toda la ofrenda, vuelven a rellenar de tierra. Y al momento del hallazgo, ¿sabes si encontraron como un... Sí, ¿no? Sí. Porque obviamente al descomponerse la madera, todo el relleno cae. Sí. Así es. Hay Y aquí encontraron una hondonada que inmediatamente les dijo, Ahí hay algo. ahí hay algo, o aquí ya alguien saqueó, Ajá. o aquí hay algo. Y así es como encuentran en la tierra, justamente. Parte, bueno, se encontró, como pueden ver en la imagen, N cantidad de vasijas de cerámica, pero algo que se destaca mucho, sobre todo de la arquitectura funeraria del clásico tardío, es una serie de esculturas conocidas como tronos, conocida como hongos, ¿no? O tronos tipo hongo, que serían Algunas son muy sencillas, como esta, solamente una base, digamos, el cuerpo del trono o del hongo, y lo que sería el asiento o el hongo propiamente dicho. Y algunas de ellas tendrán una escultura antropomorfa, una asociación antropomorfa en su trabajo escultórico. En realidad no sabemos cuál es su función. Hay quienes estiman que pueden haberse tenido funciones dedicadas a la fertilidad, ¿no? Que sería un culto fálico, ¿no? Hay quienes lo asocian simple y sencillamente con tronos, ¿no? Con un sistema de soportes, por ejemplo, para tronos. En realidad no sabemos cuál era la función. Lo que sí sabemos es que están asociadas con los entierros y tienen más o menos entre los 30 a 40 centímetros de altura aproximadamente. Regresemos a la arquitectura exterior, ¿no? Para ver puntos muy importantes. ¿Cuál era el que acabábamos de ver, este abajo? No, ahí está muy lejos. Ah, ya está, ya quedó. Sí. Ah, Acá, está hasta acá. Ahorita vamos a ver esta parte. Ok, gracias. Justamente. Hoy en día, la única parte protegida de Camp Yalcuyú sería el extremo norte del antiguo asentamiento urbano arquitectónico. Hoy se constituye como el Parque Nacional Tikal. Aquí aparece la imagen de Google Earth, solamente esta porción, que involucra este edificio. Esta imagen tenemos el norte hacia arriba y la imagen de abajo es vista desde el norte. Estamos viendo hacia el sur, es decir, estamos viendo de aquí hacia acá. Y lo que está protegido hoy en día es este gran conjunto arquitectónico conocido como la Acrópolis y este otro segundo conjunto arquitectónico conocido como el conjunto de la Palangana. Dos grandes proyectos arquitectónicos con evidencia de preclásico tardío hasta clásico tardío, ¿no? En cuanto a evolución constructiva y arquitectónica, y que aunque ha sido, digamos, foco de atención de proyectos arqueológicos, todavía falta mucho por excavar incluso en este sector que está protegido para entender mejor la evolución de la ciudad y de su arquitectura, así como de sus tecnologías constructivas. El primer complejo que vamos a revisar es justamente, llamado La Palangana. Al Parque Arqueológico o el Parque Nacional Camp Yalcuyú se accede por aquí, justamente hacia un costado del gran conjunto arquitectónico. Lo primero que se tiene de vista es esta gran explanada, que sería esta porción, y un basamento piramidal, hoy conocido como la estructura C212, que sería esta. Una estructura que se encuentra justo al centro de una gran plataforma longitudinal que delimita de manera perimetral una gran plaza hundida. De ahí el nombre de La Palangana, porque pareciera, al no estar excavada, pareciera ser o conformar una especie como de palangana, ¿no? Con las paredes perimetrales. La vista al interior de La Palangana sería esta de acá, la estructura C212 es esta de aquí, y esta sería la gran plaza hundida o delimitada perimetralmente por una plataforma. La fotografía está vista desde lo alto de esta plataforma. Al interior, esta techumbre hoy protege parte de la zona de excavaciones en el interior, y algo que podemos observar incluso en esta reconstrucción es que este nivel de piso es totalmente artificial y que el piso natural está por aquí abajo, es decir, que tenemos toda esta sección de rellenos arquitectónicos artificiales, y justamente debajo de esta plaza los arqueólogos encontraron una gran cantidad de
estructuras arquitectónicas que presentan esta tradición de sobreposición. Un poco en detalle, esto es lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, en detalles. Vemos aquí la secuencia de una esquina, aquí está fracturada la esquina. Este es un paramento que tiene un enlucido. Aquí el enlucido no solamente fue de tierra, sino que fue enriquecido con cal. Es un enlucido que tiene más o menos una proporción 50 y 50 entre arena y cal, entre arcilla y cal. Por eso lo alcanzamos a ver en un tono incluso un tanto blanquizco, y que aparentemente también tiene por ahí algo de pómez triturado, ¿no? en la manufactura del enlucido. Pueden observar en la misma imagen, aquí tenemos un cuerpo de un basamento, forma aquilarista, y aquí tenemos la renovación de ese mismo cuerpo arquitectónico. En un paramento ya vertical, donde esta sección se rellenó por completo, e incluso se alcanzan a observar aquí una laja de piedra. Esto funcionó después como un canal de desagüe, ya en la siguiente etapa constructiva, en lo que fue el relleno, reaprovechando una subestructura que sería esta porción de acá, ¿no? Esto es algo de lo más común que se encuentra ahí en el sitio. También algo muy particular es que sabemos que para el clásico, principalmente para el clásico temprano, en dos fases cerámicas que se llaman Aurora y Esperanza, que van del año 200 al 400, la fase Aurora, cerámica, y del 400 al 600, la fase Esperanza. En estas dos fases constructivas se hace un avance tecnológico en las edificaciones. La arquitectura de tierra se sigue manufacturando con arcillas compactadas, pero ahora será recubierta con piedra pómez. Todo lo que ven acá es piedra pómez, que hace las veces como de una contención, o a lo mejor simplemente una preparación para un enlucido de arcilla enriquecido con cal, que sería esto de acá. ¿Qué es lo que vemos acá? En esta imagen vemos algo diferente a esto. Aquí lo que tenemos es un cuerpo, una terraza, un segundo cuerpo con su terraza, es decir, vemos dos cuerpos de lo que fue una plataforma, un basamento piramidal. Lo que estamos viendo acá es un cuerpo en talud, que sería este de acá, que lo estamos viendo de frente, y esta es un ligero remetimiento, y adentro, todo esto ya no es tierra. Toda esta sección es un muro de contención estructural interior manufacturado también en pómez, en piedra pómez. Este detalle no lo olviden para lo que vamos a ver más adelante. Solamente quiero que se quede un momento en su memoria, ¿no? Nada más. Y adelante lo platicamos otra vez. Y esto es también parte de lo que se observa ahí en el sector de la palangana. Aunque estas estructuras fueron literalmente decapitadas para rellenar toda esta gran plaza hundida, ¿no? Hacer el relleno y la nivelación de la gran plaza, algo que se alcanza a observar es un elemento arquitectónico que presenta un núcleo de arcillas, un muro de remate de piedra pómez, el enlucido en la superficie en talud, y aquí de pronto el ángulo cambia hacia un paramento vertical y aparecen andesitas como lajas del arranque de este elemento vertical. Solamente me interesa que por el momento recuerden que la palangana también tenía este tipo de arquitectura, como este de acá, el gran conjunto de la Acrópolis. Para enseñar, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? No. Esta es la Acrópolis. El complejo de la Acrópolis, un poco como su nombre lo definiría, es un conjunto arquitectónico que, empezando en una sola unidad sencilla, se fue incrementando en dimensiones a través de la sobreposición arquitectónica y terminó cambiando su uso y su función a través del tiempo, ¿no? Convirtiéndose en un gran monstruo arquitectónico producto de la sobreposición arquitectónica, ¿no? Es decir, empezó siendo muy chiquito y construyéndole un edificio encima de otro y de otro y de otro, se fue constituyendo en algo totalmente monumental. El resultado final de la Acrópolis es lo que vemos aquí en la planta de la maqueta que tendríamos acá, y en imagen lo que hoy en día no está excavado. Todos los montículos y las plataformas de pasto serían justamente la última etapa constructiva correspondiente ya hacia las fechas después del año 600 de la era cristiana, es decir, hacia el clásico tardío.
Por ejemplo, aquí también se constituyó una especie de patio hundido, que es esto, justamente lo que estamos viendo ahorita. Está tomado desde esta plataforma. Estamos viendo hacia el oriente estaría acá, este es el patio hundido, esta plataforma es esta de acá, y nuevamente una gran techumbre nos habla de las excavaciones arqueológicas realizadas tanto por debajo de este nivel de patio hundido, como por debajo de esta gran plaza que organiza el centro del conjunto de la Gran Acrópolis. Hace muchos años, ya tiene muchos años que fui a General Cuyú, y cuando estuve por allá me tocó leer una cédula que decía que esto era un juego de pelota. No lo sé, no sé en qué se basan para determinar que esto fuera un juego de pelota, pero me parece que necesitan más excavaciones arqueológicas para en realidad definir si funcionó como tal. En realidad no lo sé, no encontré ningún elemento que me diera más información, o dentro de las excavaciones arqueológicas que están debajo de esta lámina tampoco encontré mayor información, justamente. El sistema hidráulico también es muy complejo, ¿no? Ah, qué bueno que lo menciona. Justamente para esta fase constructiva, los arqueólogos encuentran que el sistema hidráulico ya no era tan complejo, que de hecho prácticamente como que ni les importaba. Solamente tenían un sistema de salida de drenaje, pero de un drenaje de no conducir el agua y almacenarla y todo esto, sino que era solamente evitar que se inundara el patio. Punto. Nada más. Una salida de agua casi sin importar. A diferencia de las etapas de la arquitectura anterior, sobre todo las del clásico temprano, sí tendrían un sistema de infraestructura hidráulica, de drenajes muy complejo, ¿no? A diferencia de lo que sería la última fase constructiva. Justo la primera imagen que vamos a ver a continuación es el primer plano viendo de frente esta lámina. Si estuviéramos situados acá, estaríamos viendo hacia el eje del norte, hacia allá, y veríamos justamente esto de aquí. En realidad, esta será la fachada sur, la estamos viendo desde el oriente hacia el poniente. Esta será la fachada sur de una subestructura. ¿Qué es lo que alcanzamos a observar? Primero, una caótica zona de excavaciones arqueológicas, ¿no? Es lo primero que podemos ver. Y un sistema de cubiertas que también ha sido totalmente controversial. Por el momento ha funcionado a que la arquitectura de tierra se mantenga conservada, pero en realidad, híjole, necesita de más de un diseño y que funcione mucho mejor, ¿no? Por aquello de goteras y todo esto. En primer plano, lo que vemos acá es la evidencia de una plataforma escalonada. Esta es la plataforma con una escalinata. Estamos viendo solamente su extremo sur y la mitad de la escalera. Así es que tendríamos que pensar que la escalera la tendríamos que completar del otro lado, que está enterrada hoy en día, y que la plataforma tendría una continuidad hacia allá. Esta arquitectura se está fechando incluso hacia el año 600 después de Cristo. Esta subestructura se está fechando hacia el año 600 después de Cristo, y aparentemente hay un gran cambio en cuanto a disposición arquitectónica. La arquitectura previa a esta la vamos a ver en la siguiente imagen, y será una arquitectura, digamos, de edificios menos largos, mientras que la arquitectura después del año 600 en General Cuyú será o tenderá a ser de plataformas muy largas, demasiado largas, ¿no? En cuanto a su conformación arquitectónica. Aquí solamente estamos viendo la mitad de la plataforma, la otra mitad se prolongaría por debajo de la zona no excavada, ¿no? Por la zona de rellenos, ¿no? Del otro lado. Ahora sí, viéndola más o menos de frente, estamos viendo la escalera que se encuentra aquí. Tendría una alfarda. Este paramento es este que vemos acá, la terraza. El siguiente paramento, este de acá, su terraza. Y algo particular que sería la presencia aparentemente de habitaciones con muros laterales, hoy colapsados parcialmente, y un muro posterior, un gran muro posterior que haría las veces como de un gran edificio porticado sobre el complejo arquitectónico. Y de ahí está apoyada la estructura del techo. Y allí, sí. No, pues. Completamente. Tenemos dos particularidades, que es justamente este detalle, que es esta porción. El acceso inmediato a la escalera nos llevaría directamente a una cámara o habitación que presentaría banqueta, como en la más clara tradición mesoamericana o maya en particular. Y el muro al eje de la banqueta, el muro posterior al eje de la banqueta, presenta un nicho.
en donde seguramente habría también un objeto modelado en arcilla, en barros, complementado con una pictografía, con al menos una policromía, ¿no? Y a lo mejor otros elementos adosados y asociados al nicho, sin que sepamos exactamente qué función tendría. Perdón, ya maté la sorpresa. Pero bueno, detrás de esta gran plataforma longitudinal se encuentran dos subestructuras, y es justamente esta imagen. Dos subestructuras donde tenemos justamente la referencia de dos niveles constructivos. Lo superior, es decir, un edificio como este se desplanta a esta altura. Y esto de aquí abajo es una subestructura que fue rellenada también en algún momento para generar este nivel arquitectónico. Es decir, tenemos dos etapas constructivas que en las dos etapas constructivas se presume son generadas entre el año 400 y 600 después de Cristo, correspondiente a la fase cerámica Esperanza, y que las dos, como ya lo dijeron aquí adelante, presentan ya ese gran signo de interrogación que aparece en la arquitectura de Caminalcuyuy, que sería la arquitectura de tablero talud, de tradición, muy tradición del centro de México, y que por la temporalidad muy asociada con Teotihuacán, que es el principal se me fue la palabra, exponente y el que difunde, ¿no? este elemento arquitectónico. En detalle. Una pregunta. Sí. En esas fases constructivas existe el dato de que si tienen una variante en el ángulo. No existen. De hecho, todas conservan el mismo ángulo. Desde el preclásico medio, desde el preclásico tardío, pareciera ser, al menos aquí en la Acrópolis, que todos los conjuntos arquitectónicos conservan la misma disposición en cuanto a orientación, ¿no? El mismo eje oriente-poniente y el mismo eje norte-sur. Pero, o sea, sí, eso sí se mantiene, pero ligeramente giradas. No. O sea, pienso en la De hecho, puede ver un grado nada más la diferencia. No, nada. No existe. Este paño es exactamente sobre el mismo eje de este, ¿no? Es decir, todo esta esquina es esta de aquí. Esto que se ve aquí al fondo, que casi no se ve por los postes, es esta estructura de acá. Y esto que se ve aquí al fondo, junto con esto, serían estos dos edificios. Y prácticamente están exactamente con la misma orientación, la misma alineación. Vamos a ver un detalle de esta estructura. Esta estructura también está librada parcialmente por debajo de este relleno. Se encuentra la extensión de este talud tablero, que es la siguiente imagen, esta de acá. Esto es parte de los muros de contención modernos, por supuesto, para soportar partes de rellenos y generar ventanas arqueológicas de esta subestructura. Este edificio presenta hoy un talud tablero intacto, impecable, no está reconstruido, así como lo encontraron los arqueólogos, así se conserva hasta nuestros días. Presenta una superficie en talud, moldura inferior, molduras laterales, panel del tablero y moldura superior como cerramiento del elemento arquitectónico. Su manufactura, en base a la palangana y en base a lo que también se encuentra en la Acrópolis, es un núcleo de arcillas encofradas con piedra pómez y un aplanado enlucido a base de arcilla enriquecida con cal. Esto es el talud. Después hay un remetimiento y la manufactura de un muro de contención vertical, dejando una superficie de terraza justamente en donde termina el tablero. ¿Para qué? Lo que ya veíamos en la palangana, para colocar las lajas en voladizo, como estas de aquí, en la base del tablero, y construir la moldura del tablero y levantar, por supuesto, el panel del tablero, prácticamente todo el paramento vertical. ¿Está confirmado? O sea, ¿todos tienen Ixtlapaltete? Sí, todos tienen Ixtlapaltete. Se construye, finalmente se levanta la moldura lateral, se levanta igual lo que sería el panel del tablero, se le pone el aplanado y se remata con las lajas de la moldura superior y la moldura como tal en la sección superior.
Todas tienen una pieza que, como ya decía Hugo acá adelante, no sé si por allá atrás escucharon, para la arquitectura de Teotihuacán, para esta arquitectura, estas lajas reciben el nombre de Ixtapaltepe y constructivamente hablando son importantísimas para soportar al tablero, a las molduras y generar el voladizo por encima de la superficie del talud. Esto es Teotihuacán, esto es Caminalcuyú. La gran diferencia es la proporción en la arquitectura, donde la proporción del tablero y talud en Teotihuacán regularmente es de 2:1, es decir, el tablero es 2 veces la altura que presenta el talud, mientras que en Caminalcuyú la proporción es de 1:1. Tienen la misma altura el tablero y el talud. Pero en Teotihuacán también hay tableros de proporción 1:1, ¿eh? No se crean que toda la arquitectura de Teotihuacán tiene proporción 2:1. Es la más exquisita, es a lo mejor la más repetitiva, es la que presenta, por ejemplo, el templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán, presenta esa proporción de 2:1, ¿no? Que es uno de los edificios más exquisitos de la ciudad. Pero también en Teotihuacán encontramos proporciones de 1:1, como esta de Caminalcuyú. Un poco para que nos demos una idea de cómo se debió ver este conjunto arquitectónico, vamos a echar mano de un gran dibujo reconstitutivo de Tatiana Porskoryakov, esta arquitecta rusa nacionalizada norteamericana, y que siendo arquitecta, también arqueóloga y también después epigrafista, bueno, fue una de las investigadoras más importantes del área maya, y que teniendo una mano maestra hizo reconstituciones de muchas zonas arqueológicas, incluso muchas de ellas antes de que se excavaran, leyendo perfectamente bien los datos que encontraba in situ. La reconstitución sería esta, del conjunto arquitectónico, más o menos así se debió ver la Acrópolis hacia el año 400 o 500 después de Cristo, aproximadamente. Tendría, me regreso a la imagen, este edificio con escalinata, con alfardas, tendría el remate de dados. Aquí al frente tendría el patio y un adoratorio central. Justamente este es este edificio con adoratorio central en el patio y las otras estructuras arquitectónicas de talud y tablero. Escalinatas con alfardas, el remate de dados, 2 cuerpos escalonados en talud tablero, un solo cuerpo en talud tablero, y lo que pudo haber sido una estructura de muros ya de petate con cubiertas de materiales perseveros de 4 aguas, no planos, ¿no? Esto es en la reconstrucción de Tatiana Porskoryakov. Si fuera en realidad totalmente teotihuacano, serían planos. La cosa es que los arqueólogos no encontraron nada de aquí para arriba. Esto es meramente hipotético. En realidad no sabemos cómo fue. Lo único que sabemos es que se debió ver más o menos así. Y aquí sí se encontraron restos de pigmento rojo. Por lo que esta arquitectura la deberíamos de imaginar pigmentada en rojo, ¿no? Como también ocurriría en un Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Como el color dominante de la arquitectura. En esta misma fase esperanza encontramos cerámica tanto procedente de Teotihuacán como copias muy bien hechas, ¿no? De la cerámica teotihuacana, pero hechas localmente. Esta es una de estas cerámicas aparentemente teotihuacanas, ¿no? De una gran vasija antropomorfa, donde el rostro es prácticamente una máscara de piedra teotihuacana. Esto que tendríamos acá sería uno de estos incensarios tipo teatro, ¿no? También se han encontrado también copias en toda Mesoamérica, pero que nos hablan, claro, de una influencia teotihuacana, y que al menos que un elemento es replicado, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no? De ahí que se sostenga que son elementos que generan estatus, ¿no? El tener cerámica teotihuacana, el tener obsidiana verde de la Sierra Cachucas, son elementos que generarían estatus para las élites gobernantes en toda Mesoamérica, ¿no? Por supuesto, claro. Y tendríamos aquí una escultura cuya cronología está un poco dudosa. Hay quienes la ponen para el preclásico tardío, hay quienes la ponen para el clásico temprano.
pero se parece mucho a la iconografía, o más bien a las piezas que se conocen como los marcadores, que aparecen en la pintura mural de Teotihuacán, y un marcador en particular, que es el marcador de la ventilla, ¿no? Que sería una base, un poste, un disco circular, y en este caso un remate de un triángulo invertido, ¿no? En la sección superior. Bueno, ¿qué pasa en realidad entre el año 400 y 600 en Mesoamérica? Sabemos que, por ejemplo, para el caso de Teotihuacán, en Teotihuacán se está destruyendo sistemáticamente el templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán para que se le sobreponga el edificio de talla muy inferior que se conoce como el Templo Rojo, la superposición arquitectónica frente al propio complejo arquitectónico. Sabemos que en el caso de Teotihuacán, hacia el año 400 después de Cristo, existe algo en la ciudad, no sabemos qué pasa, ¿no? Pero toda la ciudad prácticamente se vuelve a construir. Los conjuntos habitacionales existentes se decapitan, se rellenan, se sube el nivel del suelo de toda la ciudad y se vuelven a construir nuevos conjuntos residenciales, y muchos de ellos cambiarán a tipologías de tipo departamental, es decir, ya no es un gran conjunto residencial de pocas habitaciones, sino que en la misma superficie habrá más cuartos, ¿no? Para una mayor población. Sabemos que en este momento Teotihuacán alcanza su máxima población, estimada entre los 150 y 200.000 habitantes. Y sabemos que en este momento ya existen barrios de extranjeros en Teotihuacán perfectamente bien asentados, si no es que desde fechas anteriores, como el barrio oaxaqueño, el barrio conocido como de los comerciantes, que se presume es un barrio ocupado por pobladores de la zona de Veracruz y posiblemente también del área maya, y también de fechas mucho más recientes se identificó un barrio asociado con las culturas del occidente de México, posiblemente culturas procedentes de Michoacán, de Jalisco o incluso Colima y Nayarit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde se encontró incluso el principio de tumbas de tiro como parte de las tradiciones funerarias de esos barrios, es decir, vivían en un conjunto teotihuacano, pero su tradición funeraria la seguían aplicando como en su propia tierra. De hecho, el barrio oaxaqueño se identificó primeramente por eso, por el tipo de tumbas y el tipo de ritual funerario que era totalmente diferente al teotihuacano, por ejemplo. Eso está pasando con un Teotihuacán, y sabemos que entre el año 400 y 600 después de Cristo, la fama de Teotihuacán es totalmente pan-mesoamericana. Lo que ya hemos platicado en pláticas, en charlas anteriores, es todo el mundo quiere su edificio teotihuacano, todo el mundo quiere algo que se comercializa con Teotihuacán, ¿no? Y Teotihuacán pareciera ser justamente la cultura más influyente en toda Mesoamérica en este mismo periodo. En el área maya hoy se discute muchísimo si hay personajes que representados en algunas estelas, como la estela 31 de Tikal, proceden de Teotihuacán, si la fundación de la dinastía gobernante de Copán está vinculada justamente con los teotihuacanos o no, o simplemente hacen alarde de tener esta influencia teotihuacana o este enlace con los teotihuacanos. Finalmente, lo teotihuacano está en boga en ese momento, ¿no? Y si lo anteriormente visto de las subestructuras en la Palangana y la Acrópolis no son suficientes para entender este fenómeno teotihuacano en Caminalcuyú, vamos a este sector de la ciudad que hoy en día ya no existe. Se encontraba muy hacia las afueras, se conocen como los montículos A y B de Caminalcuyú, excavados en los años 40 y desaparecidos después del 63. Este es el plano del 62, 63, y desaparecieron después de este plano. Perdón, este es del 81. Todavía hacia el 81, por ahí se encontraban. Hoy en día, aquí hay un hospital encima de lo que eran estos dos edificios. Empezamos por la estructura A. ¿Se recuerdan que vimos ya la tumba de la estructura A, el llamado entierro A2, ¿no? El primer ejemplo que vimos de los postes, ¿no? Con techo, y que encima de esta tumba se construye la estructura A3. Pues bueno, la estructura A3 es una subestructura de este edificio, que es el A4. Es decir, la historia constructiva no terminó ahí. Vendrá después la estructura A4, un basamento con un gran talud, una moldura volada,
una plataforma de desplante para un templo en la cima, seguramente un templo de material perecederos, una escalinata con alfadas, como parte de la arquitectura, se sabe, esto completamente manufacturado con arcillas compactadas, ¿no? Y aplanados también de arcilla nada más. Esta es la estructura A4, cuya cronología no conocemos, no tenemos definida. A5, la sobreposición arquitectónica, es decir, se renueva esta estructura haciéndola ligeramente más alta, más grande en sus dimensiones de base. El talud es mayor, pero prácticamente la arquitectura se repite, se replica. El talud se remata con una moldura, tendrá una escalera más alta, también delimitada con alfadas, plataforma de desplante del templo y el templo de materiales perecederos, posiblemente muros de bajareque, ¿no? Esta es la etapa A5. Etapa A6. Se hace ligeramente más complejo el edificio, claro, incrementa las dimensiones de su basamento. Presentará un primer cuerpo a manera de banqueta y después un gran talud hacia la parte frontal, mismo que es continuo tanto en el cuerpo de la banqueta como en el cuerpo del basamento en las otras fachadas. Hay una diferencia de paños en lo que podría ser un zócalo rodapié en la base y después el talud, y el remate otra vez en una moldura como en las etapas anteriores, plataforma de desplante del templo y el templo. La escalera también se modifica, es una escalera que presenta un primer tramo con alfardas que se rematan ya en dados, hay un descanso aquí, y después un segundo tramo de escalera que ya nos conduce directamente hacia el templo de la ciudad. Esto no es suficiente todavía para los mayas del Camino del Cuyo porque volvieron a hacer otra sobreposición. Y esta es la A7. Pero a esta pónganle mucha atención, por favor. Porque la A7 nos presenta una arquitectura con plataforma de desplante, talud y tablero en dos cuerpos escalonados, escalinata con alfardas, no hay evidencia de dados, y la plataforma del templo ya completamente aislada y separada, con una gran terraza perimetral, con su escalera individual, delimitada con alfardas, presenta la misma moldura que tendríamos acá como remate de los taludes, solamente como plataforma de desplante, y el templo. El que termine en punta, esto es meramente hipotético, en realidad pudo haber terminado así, o pudo ser una techumbre plana, en realidad esto es hipotético, no sabemos cómo fue la techumbre, en realidad es meramente hipotético, no tenemos ninguna evidencia de cómo era la techumbre de esta arquitectura, pero ya nos presenta un tablero talud y estaríamos asociándolo posiblemente ya para la fase esperanza, es decir, entre el año 400 y 600 después de Cristo. Esto no terminó ahí, hay una etapa 8, donde se tapa toda la arquitectura de tablero talud y se regresa a un principio muy similar al de la etapa 6, con una gran extensión hacia el frente de su propia escalinata con plataformas escalonadas, se genera una plataforma de desplante, un gran talud con moldura en un primer cuerpo y después un segundo talud con moldura en la parte superior. Escalinata con alfardas y plataforma de desplante del templo en talud, moldura o paramento vertical, porque ni siquiera pareciera estar volado, solamente se remata en un paramento vertical, escalinata con alfardas y el templo como remate. ¿Y dónde quedó el norte? Aquí el norte me parece que está hacia acá. Vamos a regresar al A7. Y lo más interesante, aquí yo digo algo, de una vez, no. Para hablar de solo una influencia o una presencia de individuos teotihuacanos, se han hecho varios análisis, tanto de la cerámica, de el análisis arquitectónico. Se hicieron pruebas de estroncio, por ejemplo, en algunas de las tumbas, y se encontró, por ejemplo, evidencia muy interesante, que algunos de estos individuos no eran de Caminalcuyú, pero tampoco se puede determinar específicamente si eran de Teotihuacán. De pronto se dice que algunos individuos pudieron haber nacido en Caminalcuyú, pero haberse, digamos, formado y crecido en Teotihuacán y después regresar a Caminalcuyú, ¿no? Como becarios, ¿no? Algo similar. Pero
de pronto hay casos que hoy en día muchos de los colegas guatemaltecos principalmente, sin decir nombres, muchos de los colegas se olvidan de este tipo de evidencia y que solamente nos puede ayudar a entender mejor estos procesos de relaciones entre teotihuacanos y mayas de Caminalcuyú en las tierras altas guatemaltecas. Uno de estos elementos de evidencia se encuentra en el análisis que hicieron Edwin Schock y Kider del sistema constructivo de este edificio, del A7, que sería esto de acá. Sobre el núcleo, esto es un relleno, este es el nivel de tepetate natural, este es un relleno, y aquí arranca la construcción. Observen esto, un muro de contención vertical al cual se le construye el talud de pomes con el aplanado o el lucido de cal con arcilla. Esto que vemos acá sería la banqueta que hace las veces de plataforma de desplante, pero en realidad no es una plataforma de desplante, es solamente una banqueta ornamental, como lo vemos aquí. Viene acá, y luego, otra vez, lo mismo que veíamos en la palangana o que veíamos en la Acrópolis, la presencia de una laja de andesita que soportará la construcción del tablero. Y algo interesante, que el talud del exterior sobre el muro de contención interno tendrá una continuidad, como un segundo muro de contención del núcleo de la estructura y que conformará el talud del segundo cuerpo arquitectónico que se encuentra acá. La evidencia ya no la encontraron los arqueólogos en la parte superior, pero podríamos pensar que este mismo talud de contención, al igual que como ocurre en el tablero, sería un muro de contención interno en el núcleo del tablero del segundo cuerpo. ¿Esto en dónde lo hemos visto? Este sistema constructivo, ¿en dónde lo hemos visto? Pues nada más y nada menos que en Teotihuacán. El talud, que sería en este caso el mismo talud es el muro de contención, no necesita de este refuerzo, pero el tablero con sus ixtapaltetes aquí, que serían estas mismas molduras que podrían aparecer aquí y acá, está sobrepuesto sobre un talud interior de contención, que es este de aquí, y que su proyección genera el talud del segundo cuerpo del basamento. Aquí se vuelve a repetir la historia, se coloca un ixtapaltete acá y se construye el tablero, ¿no? Esto es Teotihuacán, esto es Caminalcuyú. Y lo que yo digo, esto es meramente personal, en toda Mesoamérica se replica el tablero talud, insisto, casi todas las ciudades en Mesoamérica quieren su tablero talud, pero emplear el sistema constructivo teotihuacano implica, o de plano lo fuiste a aprender a Teotihuacán, o de plano son constructores teotihuacanos que llegaron a hacerlo. Y lo interesante es que están encontrando las piezas equiparables para la edificación, como por ejemplo la piedra pómez que sustituye al tesontle en Teotihuacán en los materiales constructivos, ¿no? El uso de las lajas, que son también de andesita y que las debieron de recoger de algún lugar muy lejano. Las fuentes de andesita de Caminalcuyú se encuentran a más de 30 kilómetros de distancia, para poder llevar estas piezas y usarlas y emplearlas en el sistema constructivo, ¿no? Entonces, aquí me parece ya no hay paralelismos. O les enseñaron a los mayas de Caminalcuyú a construirlo con esa misma tecnología constructiva, o de plano fue un teotihuacano, un constructor teotihuacano el que llegó acá. Insisto, no estoy descubriendo el hilo negro, al contrario, son más preguntas, pero esta es una evidencia muy importante. Sí. En el sistema constructivo entre el relleno y el muro de contención, ¿cuál sería la diferencia? ¿La cantidad de cal? Sí, el mortero. Mientras que esta solamente lleva lodo, tierra, este lleva cal. Este lleva un agregado de mortero de cal. Sí. Llamamos piedra pómez, esa la que conocemos, así, ligera. Sí, esa. No es por el nombre nada más, sino es no. esa.
Es esa para misma. los trastos. Es esa Y misma. material pétreo más resistente ígneo, ¿no? No. De hecho, Material pétreo ígneo. no. Las canteras más cercanas de basaltos y andesitas están como a 30 kilómetros de distancia, que de hecho solo las usan para la escultura, ¿no? Como las esculturas que vimos, las estelas y todo esto, solo la emplean para la escultura, no para la arquitectura. Y con la obsidiana, perdón, Sí, es que ya levantó la mano. no. Con la obsidiana, de alguna manera también se había visto que migraba a grandes distancias. 20 kilómetros de distancia. Que recorrían evolución perfectamente. Pues más o menos mi pregunta era esa, si este sistema constructivo se ha visto en algún otro lugar o es solamente en Camino al Cuyum, y si tendría una relación, o sea, ¿por qué los teotihuacanos les importaría tanto esto si tenía que ver con la obsidiana? Sí, justo. Solo se ha visto en Camino al Cuyum. La réplica del sistema constructivo teotihuacano solo se ha verificado en Camino al Cuyum. Y se presume que la importancia es Camino al Cuyum como el paso hacia tierras bajas mayas, además del control de la explotación de las minas de obsidiana del Chayal y de otras minas cercanas, ¿no? Que eso sería como que lo importante para los teotihuacanos, ¿no? Tener como que el control y tener como una ciudad satélite que les permita el paso hacia las tierras bajas mayas. Pero O continuar estudios astronómicos, además otra posibilidad. vamos a la estructura B, la B3, ¿no? Que es un gran talud, grandes cuerpos en talud, y tendríamos acá la plataforma de planta, una escalinata de acceso, con un pequeño escalón con descanso, y ya después la escalinata con plataformas. Esta se encuentra más o menos frontal a la estructura A, pero no está tan cerca. No podríamos decir, o al menos yo no tengo la información de que formaran un mismo conjunto arquitectónico. Pero esta es la etapa B3, ¿no? Una etapa anterior a esta que es la B4, que nos presenta una arquitectura que podría equipararse a lo mejor con un principio de basamento piramidal y edificio adosado, como Pirámide de la Luna o Pirámide del Sol en Teotihuacán, con grandes diferencias, como por ejemplo aquí sí el uso de tableros como remates de los grandes taludes y que conforman 3 cuerpos. El edificio adosado solamente 2 cuerpos, también arranca como una especie como de banqueta. Un talud, tablero, terraza, talud, tablero, terraza superior, un templo aparentemente que hacía las veces como primera estación, primer descanso, primera actividad previa a acceder hacia la cima del basamento piramidal. Y bueno, además del tablero talud, ¿no? Presentaría algo particular. Claro, aquí también voy a contar algo. Mientras que a mí me parece esto muy teotihuacano, ¿no? También los colegas de Guatemala dicen, no, esto se parece más a Cholula, ¿no? Como que tratan de no encontrar, ¿no? Pero en fin, ¿qué creen? Adentro se encontró este entierro, correspondiente a esta fase constructiva. Y el entierro es como los anteriores. Aquí tenemos los 4 postes que soportaban una techumbre de vigas, una techumbre plana que cerró una cámara funeraria, una gran deposición de ofrendas en la parte central hacia uno de los extremos, el norte lo tenemos hacia arriba justamente, y lo interesante es, en una primera línea, 3 individuos sedentes con las piernas cruzadas, y al centro un individuo con un ajuar funerario mucho más exquisito, aparentemente este era más importante, también sedente, con las piernas cruzadas, en algo que dicen que es en posición de flor de loto, aunque en realidad no tienen los 2 pies encima de las rodillas, solamente un pie, es decir, solamente tienen las piernas cruzadas como tal. Las plantas de algunas vasijas que ven acá pueden ver que tienen 3 soportes, y sí, efectivamente se trata de cerámica de anaranjado delgado, trípode de paredes convexas y tapas de esfinge. Acabo de escribir la cerámica de Teotihuacán, ¿no? Y eso es lo que aparece en esta cámara funeraria. A estos les hicieron pruebas de isótopos de oxígeno en los esmaltes de los dientes y definieron que no se puede decir que sean
locales, pero tampoco que sean teotihuacanos, que son extranjeros y que podrían ser que hayan nacido en Caminalcuyú, pero que se hubieran ido desde muy jóvenes a estudiar, a instruirse a Teotihuacán y después regresar hacia Caminalcuyú, ¿no? Que finalmente los individuos serían individuos de alto rango, y la particularidad es que había uno de mayor rango que sería este de acá, por lo tanto estos serían aparentemente acompañantes, pero que no fueron sacrificados, que es algo interesante, o no hay evidencia de que hayan sido sacrificados, es decir, les dieron el mismo veneno a los 4 y no hay evidencia de otra cosa. ¿No recuerda eso al de la pirámide de la luna? ¿No es contemporáneo? No sé. Detalles. Caminalcuyú y Teotihuacán, más de 1000 kilómetros de distancia, y ahí tenemos la pirámide de la luna. La estructura que hoy en día vemos corresponde a la 7ª etapa constructiva de la pirámide de la luna. La etapa previa anterior, la 6ª etapa constructiva, es un edificio casi del mismo tamaño que este, solamente ligeramente más pequeño. Las excavaciones realizadas a principios de este siglo por Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera localizaron en el centro geométrico de la pirámide, es decir, a la mitad de su altura, sobre su eje norte-sur y oriente-poniente, es decir, por aquí, en el centro físico geométrico del corazón de la pirámide, encontraron el llamado entierro 5, fechado hacia el año 350 después de Cristo. Un entierro sobre una fosa. Esto no es una cámara funeraria, fue una fosa que después se rellenó una vez que colocaron toda la ofrenda y a los individuos. Aquí aparecen primeramente, cambia, 2 individuos sedentes con las piernas cruzadas. Aquí vemos fémur, rodillas, tibia y peroné, y los pies estarían acá. Los brazos están apoyados sobre los tobillos, y por aquí vendría el personaje. Todo esto pareciera ser parte del tocado de uno de los individuos. Aquí está el otro: fémur, rodilla, tibia, peroné, fémur, rodilla, tibia y peroné. Aquí estarán los pies, y aquí se ven los brazos apoyados sobre los pies. Aquí se ve parte de la columna vertebral del personaje que estaba sedente, y estos elementos de concha formaban parte del tocado que soportaban estos 2 individuos. 2 juntos y uno al norte aislado, igual sedente, con un exquisito tocado como este, y que además asociado a este individuo había una barra de jade que pareciera ser su pectoral, más algunas cuentas de jade que formaban parte de un collar. Pruebas de estroncio ahora estos individuos indicaron que no son teotihuacanos, pero que tampoco se puede definir si son mayas o de Caminalcuyú, ¿no? Entonces, bueno, nadie da su brazo a torcer. Pero es improbable. ¿No? Por carbón o por alguna de las pruebas se puede saber si el enterramiento es en el mismo tiempo o hay temporalidades de enterramiento. A este sí le hicieron pruebas de radiocarbono, y por eso tenemos la fecha de 350 después de Cristo, no a los de Caminalcuyú. No se sabe. O sea, Si son contemporáneos no se sabe, pero viene la parte puntual. Solo en Caminalcuyú y en Teotihuacán han aparecido este tipo de entierros de individuos sentados con las piernas cruzadas, nada más. y no sacrificados. Y no sacrificados. Entonces ya basta, ¿no? De tanto. Lo que sí es interesante es que el sistema constructivo de enterramiento sí es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y eso sí, o sea, ni el de Caminalcuyú aparece en Teotihuacán, ni algo así aparece en Caminalcuyú. Entonces, lo que siempre me ha llamado la atención es, reconocemos extranjeros en Teotihuacán por su sistema funerario, ¿no? Lo acabas de decir, sí, los oaxaqueños, los michoacanos. Y cuando se habla de los teotihuacanos en el área maya, son de un enterramiento totalmente distinto al teotihuacano, sí, ¿no? O a lo poco que conocemos de las formas de enterramiento teotihuacanos. Así es. Entonces a mí sí me ha resultado muy curioso que todos los demás pueblos mesoamericanos conservan su
forma de enterramiento y los totihuacanos no, o los supuestos totihuacanos Ajá. no lo hacen, No, ¿no? están enterrados Yo creo con que las no tradiciones son. funerarias, sí, con las tradiciones funerarias, ¿no? No, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, ya para cerrar Camilacuyú, ya es necesario un poco de cafeína. Solamente esto. Este es el Parque Nacional Camilacuyú. Es la gran mancha urbana hoy en día de Camilacuyú. Esta es una fotografía del 2007. Yo estuve allí la última vez por ahí del 2009, más o menos 2010. Y lo que aparece en el recuadro es lo que hoy se conoce como el conjunto Miraflores. Vamos a ampliar esta zona en la fotografía satelital. En esta fotografía satelital aparece en una zona contenida por una barda 3 montículos alineados, que serían estos de aquí. Están asociados ya a un crecimiento urbano donde aparecen zonas comerciales, por ejemplo, centros comerciales, un gran complejo hotelístico que se encuentra acá, y esto que aparece como un predio baldío, en realidad hoy en día no lo es, porque la siguiente imagen que vamos a ver será tomada de aquí hacia acá. Y podemos darnos cuenta pues, que ya es todo un estacionamiento, y esta estructura es la más alta y elevada de la serie de 3 edificaciones que se encuentran sobre esta línea, y la única zona protegida es esta sección, donde el remate de esta sección es el Museo Miraflores, justamente donde se encuentran algunas de las piezas localizadas por rescate arqueológico, algunas donaciones, etcétera, etcétera, que se encuentran en este museo. De ahí la maqueta de las fotos que platicamos anteriormente. Ahora, virtualmente vamos a subirnos a la estructura más alta, que sería esta de acá, pero antes vamos a verla desde la base. Esta es la estructura. Hoy en día, una estructura no excavada presenta un piso de losa de barro que permite acceder a la cima. Además me tocó estar allá en Camilacuyú en un momento crucial cuando acababa de pasar el Año Nuevo. Entonces, en la siguiente imagen van a ver la evidencia de todos los cohetones que se aventaron justamente usando esta ya como una plataforma elevada para echar los cohetes. Acá al fondo, pues bueno, la promesa de internacionalización y del futuro próspero para Guatemala, ¿no? El hotel que además, no sé si de manera honorífica o haciendo burla, le pusieron un nombre de Tikal Futura, ¿no? Haciendo referencia a una de las zonas más importantes de la ciudad, y que la verdad es que no recomiendo que se hospeden ahí. Y desde la cima, ¿qué creen? Este es el estacionamiento y este es el complejo ya del centro comercial que se localiza en este. Y aquí está toda la evidencia de los cohetones y de la fiesta que hubo el 1 de enero encima de la propia estructura. Pues ya queda un campo de golf ahí, ¿no? Yo creo que no tarda. Que no tarda. Sí, definitivamente no tarda. Si no, un campo, sí, una escuelita de golf, ¿no? De golfito seguro no tarda, ¿no? Bueno, ¿qué nos espantamos, señores? Sí. Un ejemplo de tantos, ¿no? Como Huico en la Ciudad de México, ¿no? Preguntas de Camilacuyú, dudas, comentarios.